Ya, a ver, vamos a completar el curso de ventilación mecánica con las repercusiones hemodinámicas de la ventilación mecánica. O sea que la ventilación mecánica, además de cumplir su función de poder nosotros oxigenar y ventilar al paciente, mientras vamos resolviendo el cuadro de fondo por el cual el paciente llegó a la ventilación mecánica. Sin embargo, esta ventilación mecánica va a tener algunas repercusiones a nivel de todos los sistemas, pero lo más importante son a nivel del sistema cardiovascular y van a comprometer la hemodinamia del paciente. Entonces vamos a hablar de estas repercusiones hemodinámicas de la ventilación mecánica. La siguiente. Y para esto tenemos que comprender que hay una interacción corazón-pulmón. Y hay algunos conceptos básicos y que el corazón y el pulmón son los órganos que están dentro del tórax y que la función de ambos en esta interacción es que van a garantizar el aporte de oxígeno a toda la economía, a todas nuestras células. Y cuando nosotros tenemos un paciente en el cual está afectado el aporte de oxígeno, si queremos mejorar el funcionamiento cardiovascular, vamos a echar mano a un buen aporte de volumen y si es insuficiente, a los inotrópicos. En cambio, cuando lo que queremos mejorar es el funcionamiento de los pulmones y con los medios habituales no es posible, entonces vamos a echar mano de la ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica lo que va a hacer es mejorar la relación oferta y demanda de oxígeno. Esto, por ejemplo, la demanda va a disminuir. ¿Por qué? Porque al estar el paciente en ventilación mecánica, entonces va a disminuir el consumo de oxígeno de todos los músculos respiratorios, por ejemplo, que normalmente puede ser el 5 o el 7%, pero en casos extremos donde el paciente está gravemente enfermo y está comprometida su función respiratoria, este consumo de oxígeno equivale a veces hasta el 50% de todo el oxígeno que necesita el organismo. Sin embargo, la ventilación mecánica en algunos casos, como vamos a ver, puede reducir el gasto cardíaco y de alguna forma va a disminuir el aporte de oxígeno. La siguiente. Y la respiración, ya sea la respiración espontánea o la respiración por la ventilación mecánica, puede afectar el gasto cardíaco y este gasto cardíaco puede estar afectado por cambios en la presión intratorácica o por el volumen pulmonar. Luego vamos a ver de qué se debe esto. Y el rendimiento cardíaco, ¿no?, depende de 4 cosas, ¿no es cierto? De la frecuencia cardíaca, la precarga, la postcarga y la contractilidad. Entonces, la respiración puede afectar cualquiera de estos 4 componentes y por lo tanto puede afectar el gasto cardíaco. La siguiente. Tanto la respiración espontánea como la ventilación mecánica van a incrementar el volumen pulmonar, ¿no es cierto? Pero la respiración espontánea, cuando nosotros respiramos, ¿qué es lo que ocurre? Que se van a contraer nuestros músculos respiratorios. Y la presión pleural y la presión alveolar van a estar por debajo de la presión atmosférica. O sea, nosotros vamos a respirar a una presión negativa. Sin embargo, la ventilación mecánica va a insuflar un volumen de gas en nuestros pulmones a una presión por encima de la presión atmosférica. Entonces nosotros la ventilación mecánica va a ventilar a una presión positiva. Si es así, la respiración espontánea, la que nosotros normalmente respiramos, va a disminuir las presiones dentro del tórax, porque la presión pleural
la presión alveolar van a estar por debajo de la presión. Sin embargo, la ventilación mecánica va a incrementar estas presiones intratorácicas, tanto la presión alveolar como la presión pleural. La siguiente. Vamos a hablar algunos de conceptos. ¿Qué es la presión de la vía aérea? Es la presión que ejerce el aire que está en la vía aérea, ¿no? Va a ejercer una presión dentro de estas vías aéreas. Esta presión de la vía aérea va a ser más fácil de medir cuando nosotros vamos a estar en el ventilador mecánico y nos va a dar cuánto de presión de la vía aérea, si es que estamos ventilando por volumen, y si es por presión, nosotros vamos a poner cuánto de presión de la vía aérea necesitamos. Esta presión de la vía aérea se va a relacionar con los cambios en los volúmenes pulmonares y en las presiones pleurales, pero no siempre así. Por ejemplo, si hay un pulmón distensible, ¿no?, blando, normal, aumentamos mucha presión en la vía aérea, ¿y qué va a pasar? Va a aumentar el volumen pulmonar. Pero ¿qué pasa si ese paciente de pronto tiene un tapón de moco, digamos, en alguno de los bronquios principales? ¿Qué va a pasar con la vía aérea? Va a aumentar grandemente, ¿no es cierto? ¿Y va a entrar más volumen a los pulmones? No, porque no siempre se va a relacionar. Y esta presión de la vía aérea va a reflejar cambios en la presión media, que es la más exacta de la presión alveolar. ¿Y qué es la presión media? ¿Ustedes saben cuál es la presión media de las vías aéreas? Es el promedio de todas las presiones y de todos los parámetros que intervienen para que entre un volumen de gas a los pulmones. O sea, tiene que ver la presión inspiratoria pico, tiene que ver la presión del pico, ¿no?, al final de la inspiración, tiene que ver el tiempo inspiratorio, ¿no?, el flujo. Entonces, un promedio de todos estos parámetros va a ser la presión media de la vía aérea. Y esta presión media de la vía aérea, su mejor correlación es la presión alveolar. Ustedes han visto que cuando hablamos de la ventilación mecánica por volumen, entraba el aire, un flujo de aire, luego se bajaba y se estabilizaba. Esa es la presión alveolar, ¿no? Entonces la presión alveolar va muy de la mano con la presión media. ¿Y para qué nos sirve la presión media? Si nosotros aumentamos cualquiera de estos parámetros, nos sirve para oxigenar mejor. Muy bien. Entonces, la presión alveolar sirve para evaluar los efectos de la ventilación mecánica. Si nosotros queremos ver cuál de todas estas presiones es la que más se correlaciona con los efectos de la ventilación mecánica, es la presión alveolar, ¿no? Y esto es parte de ¿no?, o se correlaciona muy directamente con la presión de la media de la vía aérea. Sin embargo, la presión de la vía aérea es muy variable, ¿ya? Es muy variable, puede variar grandemente de un momento a otro porque el paciente no está muy establecido. Y también no refleja cambios de la presión pericárdica. A ver, la presión de la vía aérea es la presión que solamente hay en la vía aérea. La presión media la presión intratorácica es todas las presiones que se van a ejercer por la entrada del aire. La que más se relaciona es la presión alveolar, la que hemos dicho, y la presión pleural, ¿ya? Y la presión pleural, entonces digamos, la presión que hay en la pleura, en las diferentes partes de la pleura, ¿serán iguales? No. En la parte lateral tiene una presión, en la parte diafragmática tiene otra presión, en la presión pericárdica tiene otra presión. ¿Cuál es la que más nos sirve de todas estas presiones pleurales? La que está al lado del corazón, la presión pericárdica, que también le llaman la presión juxtapericárdica. Esa es la que nos interesa para ver estas variaciones de ¿Cuál es la relación entre la presión de la vía aérea, del volumen pulmonar y de la presión pleural?
Lo que les dije, los cambios producidos en las presiones pleurales debidos a la ventilación no son iguales en todas las regiones del tórax. El aumento de la presión de la vía aérea, ¿no? Si nosotros vemos la presión de la vía aérea, se asocia con incremento en los volúmenes pulmonares o en las presiones pleurales dependiendo de la distensibilidad y del tórax. Si hay un tórax muy blando, un tórax normal, ¿no es cierto? Entonces, estas presiones van a ser disminuidas, van a ser mínimas, ¿no es cierto? Porque es un tórax blando, no va a haber. En cambio, si yo le estoy, en otras palabras, a ver, digamos que hay un pulmón sano, muy distensible, y ya he ingresado 200 centímetros cúbicos de aire. Entonces, por decir, la presión pleural, digamos que sea de 15 milímetros de mercurio. Pero si es un pulmón duro, como un ARS, un distrés respiratorio, y que ha ingresado estos 200 centímetros cúbicos de aire, va a generar una presión mucho mayor. ¿De acuerdo? Porque es un tórax duro. Ya. Lo que dijimos, esta presión pleural y yuxta cardíaca es la más exacta para valorar la interacción cardiopulmonar. En otras palabras, yo quiero ver la presión intracardíaca, presión intratorácica. Entonces, esta presión intratorácica, ¿dónde la puedo medir? ¿En la pleura o la presión alveolar? ¿Está claro? ¿Y en la pleura en qué sitio? En la región que está por el pericardio, en la yuxta cardíaca. Si yo mido esa presión yuxta cardíaca, entonces me va a decir, eso me va a decir cuánto de interacción cardiopulmonar puede haber. Ya, la siguiente. La presión intracardíaca no se altera con cambios. Sí se altera. Sí se altera. Vamos a ver cómo. La siguiente. Ya, relaciones de la presión pleural, presión de la vía aérea y presión pericárdica. Vamos a ver. Un incremento en la presión de la vía aérea durante la oclusión refleja un aumento similar en la presión intratorácica. Ya, esto significa lo siguiente. Digamos que yo estoy introduciendo aire por la vía aérea, ¿sí? Y en ese momento ocluyo, cierro, que ya no entre más. Esa presión que hay en la vía aérea me va a producir una presión intratorácica. ¿De acuerdo? O sea, en el momento que ingresa, la presión de la vía aérea va a tener una repercusión similar en la presión pleural, en la presión alveolar, donde sea. La presión pleural, ya les he dicho que no es uniforme, tendrá un valor en la vía, en la pleura lateral, yuxta cardíaca, en el diafragma. ¿Ya? ¿Dónde habrá mayores presiones? En el declive, en el diafragma, por ejemplo, habrá mayor presión que si tomamos la presión acá en el ápice del. Estando de pie. Estando de pie. Y también depende de la posición también. A ver, ¿qué leía al respecto de esto? A ver, cuando nosotros respiramos en forma espontánea, ¿a dónde preferentemente se va a ir el aire? A las regiones inferiores del tórax. ¿De acuerdo? Cuando ventilamos al paciente con un ventilador mecánico, ese aire que ingresa preferente va a ir a las áreas superiores de los pulmones. ¿De acuerdo? Ya. Normalmente, miren, cuando nosotros respiramos, ¿dónde habrá mayor perfusión? ¿En la parte inferior o en la parte superior? En la parte inferior. O sea, miren cómo es el organismo, no estamos parados, estamos respirando. ¿Dónde hay mayor perfusión? En las partes inferiores del pulmón.
Entonces nosotros respiramos y el aire preferentemente va a ir a esos alveolos de la parte inferior donde hay mayor perfusión, para que la relación ventilación-perfusión sea. ¿Está claro? Cuando estamos en ventilación mecánica, el paciente tiene mayor perfusión en la parte inferior normalmente, pero el aire se va principalmente a la parte superior. Entonces, donde no hay buena perfusión. ¿Está claro? Entonces va a haber un shunt, va a haber un aumento del shunt. Interesante, ¿no? Ya. Los volúmenes pulmonares se incrementan en proporción directa a la presión estante de ventilación mecánica como allá. Si yo respiro normalmente, respiro harto, ¿va a entrar mucho aire o no? ¿Y va a aumentar la presión intratorácica o no? En esa misma proporción. ¿De acuerdo? En la ventilación mecánica también ocurre lo mismo. ¿De acuerdo? A mayor presión, ¿no? Usted está ventilando un paciente. A mayor presión, mayor entrada del volumen. ¿Está claro? Ya. Sin embargo, la presión intrapulmonar disminuye durante la respiración espontánea. ¿Qué hemos dicho cuando nosotros respiramos espontáneamente? ¿Qué pasa con la presión pleural, no es cierto, y la presión alveolar? Disminuye, porque está entrando el aire fácilmente, estamos absorbiendo el aire, porque el aire entra con una presión por debajo de la presión atmosférica. Entonces, en la presión intrapulmonar disminuye con la respiración espontánea. En cambio, aumenta durante la presión positiva, porque entramos el aire con fuerza y todas las presiones intratorácicas se incrementan. Entonces, en una respiración espontánea, ¿cómo estará la presión pleural? En una respiración por ventilación mecánica, ¿cómo estará la presión pleural? Increíble. Ya. ¿Estas cosas feas las están entendiendo? No. Ya, muy bien. Estas cosas son importantes cuando ustedes estén manejando un paciente en la ventilación mecánica y vean que está mal perfundido, que está mal, no está yendo bien. Entonces ahí van a ver por qué, qué está ocurriendo, qué está pasando, dónde está la situación. ¿Ya? ¿Está claro? Ya puede estar el paciente muy bien ventilado, pero de repente está desaturado. ¿Y qué es lo que está pasando? No está fallando la ventilación, sino lo que está fallando es la perfusión. ¿Por qué? Por la ventilación. ¿Está claro? De eso se trata esta clase. Ya. Los efectos de las variaciones en los volúmenes pulmonares, o sea, los volúmenes pulmonares, tanto en la respiración mecánica como en la respiración espontánea, pueden variar, van a cambiar por los siguientes mecanismos: por el tono autonómico, por los determinantes de la resistencia vascular pulmonar, por esta resistencia vascular pulmonar por sí misma, por la compresión mecánica de la fosa cardíaca, por la interdependencia ventricular y por la presión abdominal. ¿Cómo así? Vamos a ver. La siguiente. El tono autonómico. Dice que al aumentar el volumen pulmonar en la respiración espontánea, nosotros estamos respirando normalmente, ¿sí? Respiramos y aumenta el volumen dentro de los pulmones o no, porque entra un volumen de aire, ¿cierto? En este momento, la frecuencia cardíaca aumenta por supresión del tono parasimpático. ¿Sí o no? ¿Ustedes han visto cómo varía la frecuencia cardíaca con la respiración? ¿Qué pasa en la inspiración? Aumenta la frecuencia cardíaca. En la expiración, aumenta. ¿Por qué? Porque la entrada de aire a los pulmones va a inhibir, dice, no va a suprimir el tono parasimpático. Por lo tanto, disminuye la frecuencia
¿Está claro? No. Sin embargo, la hiperinsuflación, esto es cuando el volumen corriente es más de 15 mililitros por kilo, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, a ver, ustedes bostecen, van a ver que su frecuencia cardíaca va a disminuir. Cuando están ventilando un paciente que requiere mucho volumen, por ejemplo un ARDS, donde le han puesto presión pico alto y pico alto, hay una hiperinsuflación. O de repente están ventilando un asma, que hay una gran sobredistensión. O de repente están con una neumonía que necesitaban presiones altas o volúmenes altos porque el pulmón estaba duro y de repente ya se está resolviendo la neumonía, pero no han disminuido la presión o no han disminuido el volumen corriente, entonces se hiperinsufla él. En cualquiera de esos casos, la hiperinsuflación va a disminuir la frecuencia. Y podría ser, a ver, ustedes dicen, a ver, este paciente está mal, pulmones blancos, es un ARDS, frecuencia cardíaca, digamos, 180, ¿no es cierto? Y ahí ustedes lo ventilan, digamos, solo vamos a ver la parte interna, lo insuflan, le están poniendo pico, ¿verdad? Pico, para reclutar los alveolos, de tal manera que se va a quedar, va a entrar mucho aire, pero ustedes con el pico van a hacer que se retenga, ¿no? Para abrir los alveolos. Y de pronto el paciente está mejorando. Ya antes saturaba 84, 85, ahora ya satura 92. Está mejor. ¿Cómo estará la frecuencia cardíaca si antes estaba a 180? Va a estar bien, 180. ¿Está mejor o está peor el paciente? Está mejor en ese momento. ¿Está claro o no? A ver, lo contrario. Están ventilando un paciente con una neumonía, ¿sí? Digamos, le están dando una presión por volumen para que entiendan. Digamos, están dándole 200 de volumen didáctico, 200. ¿Ya? Y el paciente ya está mejor, se le nota mejor, ¿no? Antes saturaba 94, ahora satura 100% con el mismo PO2, ¿de acuerdo? Y tenía una frecuencia cardíaca buena, digamos 120. Y de pronto ustedes lo notan en el tórax más, ¿no? Extendido, ¿no? Sigue saturando 100% y la frecuencia cardíaca bajó a 90. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay una hiperinsuflación. ¿Qué harían? Que bajarían los parámetros, la presión pico o la presión o el volumen tiránico. ¿Está claro? Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan, que la hiperinsuflación va a producir una disminución de la frecuencia cardíaca. Ya. Pero esta disminución de la frecuencia cardíaca, digamos, el paciente ha disminuido la frecuencia cardíaca y tiene mejor calidad, se le nota rosadito, está bien con una buena saturación, tiene una buena diuresis, ¿está mejor su hemodinámica o no? En cambio, si está con una sobredistensión, sobreinsuflación, está ya para reventarse el pulmón, ¿de acuerdo? Y su frecuencia cardíaca ha bajado. Pero esto está mal, el paciente, ¿cómo debe estar? Mal perfumido, con un mal higiene capilar, ¿no? Está desaturando, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver cuánto es beneficioso, ¿no? Que la frecuencia cardíaca disminuye cuando no es beneficioso. ¿Sí? Estamos en un ARDS, pero estamos reclutando, entonces, y disminuye la frecuencia cardíaca, pero hay signos de una buena perfusión, eso es bueno. Pero si están con una sobreinsuflación, un paciente que ya no lo necesita, entonces eso es malo. ¿Está claro o no? Ya. La hiperinsuflación esto que se llama el bajo, la alta frecuencia, puede producir vasodilatación causando hipotensión. Y esto es por ¿cómo se llama? Por esto del tono autonómico, ¿no? Lo que va a producir una inhibición de los receptores para la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, se van a relajar.
va a producir una vasodilatación, como si el paciente estuviera chocado por una sepsis, ¿no es cierto? Entonces, la hiperinsuflación, cuando está muy alta, miren, o están en ventilación de alta frecuencia, puede producir vasodilatación e hipotensión. Entonces, el paciente se nos puede chocar o no. ¿Y qué haríamos para eso? Aumento volumen, y si no responde, le doy un inotrópico. ¿Qué inotrópico le darían? Vasodilatación extrema. A ver, le darían dobutamina, dopamina, adrenalina, noradrenalina. ¿Cuál es el que tiene el mejor efecto alfa? Noradrenalina. ¿Está claro? Muy bien, doctores. La inflación pulmonar además libera factores humorales, y lo cual va a producir respuesta cardiopresora. Entonces mi paciente está con una gran inflación pulmonar, en el caso que yo les dije, está con una sepsis, digamos, ¿no? Está con una sepsis, ¿no? Y además está con una gran sobredistensión pulmonar, que estoy poniendo muchos parámetros, hay una distensión pulmonar, entonces de repente este paciente va a tener un bajo gasto cardíaco, ¿no? O hay una cardiodepresión, ¿no es cierto? Que puede ser en el caso del otro de shock séptico, por ahí hay un factor cardiopresor, ¿no es cierto? Ese mediador cardiopresor que puede ser liberado por los agentes bacterianos, también puede ser liberado por la inflación, por la ventilación. En otras palabras, cuando ustedes vean que el paciente, ¿no?, está con una hiperinsuflación, ¿no?, y vean que tiene mal gasto cardíaco, que hay mala perfusión, puede ser que hay una respuesta cardiopresora. ¿Qué harían en ese momento? Disminuyen sus parámetros del ventilador mecánico y si es necesario le van a dar un no. ¿Está claro? Ya. La inflación pulmonar comprime la aurícula derecha y hay retención de líquidos. Cuando el pulmón está muy insuflado por la ventilación mecánica, transmite sus presiones a muchos sitios, ¿no? Lo que hemos dicho, la presión regular, la presión angular, la presión mecánica, etc. Entonces todo el corazón está hipertenso, comprimido, ¿no? ¿Y qué va a comprimir? La aurícula derecha. Al estar comprimida la aurícula derecha, va a aumentar la presión en la aurícula derecha. Entonces, ¿fácilmente va a llegar la sangre a la aurícula derecha? No. Entonces va a haber restricción de la siguiente. ¿Cuáles son los determinantes de la resistencia vascular pulmonar? Ya, a ver, la inflación pulmonar afecta la función cardíaca por alteración de ¿qué? A ver, el pulmón está distendido por la ventilación mecánica. Entonces, esto va a producir que los vasos sanguíneos van a estar un poco apretados, colapsados por la gran presión intratorácica. Entonces, al estar así, los vasos pulmonares un poco cerrados, obstruidos mecánicamente, apretados, en otras palabras, entonces fácilmente saldrá la sangre del ventrículo derecho. No. Entonces la poscarga del ventrículo derecho está incrementada. Y además hemos dicho que va a obstruir, ¿qué va a obstruir? La aurícula derecha. Por lo tanto, la precarga del ventrículo derecho va a ser así. Y la poscarga del ventrículo derecho, la sangre no pasa libremente hacia los pulmones, ¿no es cierto? Entonces, ¿regresará también mucha sangre a la aurícula izquierda? No, va a ser. Por lo tanto, también la precarga del ventrículo izquierdo va a estar. La presión sistólica del ventrículo derecho es la presión yuxtacardíaca de la arteria pulmonar. Ya, eso no nos vamos a complicar la vida. La siguiente. Ya, esta presión yuxtacardíaca le llama, o presión, ¿cómo se llama? Ya, de la arteria pulmonar, está incrementada por un incremento en la presión de la arteria pulmonar y por un aumento en la resistencia vascular pulmonar.
Además de esto, la acidosis y la hipoxia alveolar o la hipoxemia puede producir vasoconstricción regional. En otras palabras, un paciente que esté en ventilación mecánica va a tener un aumento de la resistencia de los vasos pulmonares, y además esto se puede incrementar cuando el paciente esté en acidosis, cuando está hipoxémico, van a producir mayor vasoconstricción. Ya, ¿en qué puede reflejar todo esto? Si mi paciente tiene un bajo gasto cardíaco, está mal perfundido y está con muchos volúmenes, mucha presión intratorácica por la ventilación mecánica, quiere decir que tanto la precarga del ventrículo derecho, la precarga del ventrículo izquierdo están disminuidos. Y que si este paciente tiene además acidosis o está hipoxémico, va a haber una vasoconstricción de los vasos pulmonares. Eso es lo que quiere decir. La siguiente. Los volúmenes pulmonares van a alterar el tono vasomotor, lo que hemos dicho, ¿no? Cuando hay una hipoxia, va a haber una vasoconstricción de los vasos pulmonares. Además de esto, lo que hemos dicho, cuando el pulmón está recontra lleno de volumen, hay mucha presión, entonces va a comprimir todos estos vasos pulmonares y va a hacer que no vaya mucha sangre al pulmón, por lo tanto la oxigenación va a disminuir. Durante la inspiración, los vasos pulmonares son comprimidos por la presión transpulmonar. Entonces aumenta la resistencia y disminuye la capacitancia. Lo mismo, en la inspiración, cuando entra el aire, no entra mucho aire, comprime los vasos sanguíneos. Hay acidosis, hay hipoxemia, se cierran más los vasos sanguíneos. La siguiente. Resistencia vascular pulmonar. Hay vasos alveolares o perialveolares y los extraalveolares. En otras palabras, los vasos que están al lado del alveolo intervienen en el intercambio gaseoso, y los otros que están en el intersticio, que no intervienen en el intercambio gaseoso. Estos extraalveolares aumentan su capacitancia durante la inspiración, entonces aumenta la resistencia vascular pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros respiramos, durante la respiración, estos vasos no van a ser comprimidos, sino al contrario, se van a relajar. Entonces, cuando el paciente está con una buena volemia, esta resistencia vascular pulmonar no va a interesar y no va a pasar nada. ¿Ya? Cuando hay una hiperinflación, cuando el paciente está con mucho volumen, con muchas presiones, va a aumentar la sobrecarga del ventrículo derecho y disminuye el gasto cardíaco. Ya, lo nuevo que hemos dicho, lo mismo que estamos diciendo. Cuando hay mucho volumen, mucha presión, los vasos pulmonares van a estar comprimidos, van a estar cerrados, y no va a dejar libremente que salga la sangre del ventrículo derecho. Por lo tanto, no se va a oxigenar mucha sangre y va a regresar poca sangre a la aurícula izquierda y poca sangre al ventrículo izquierdo. Y el gasto cardíaco va a estar disminuido. ¿Está claro o no? La disminución del volumen pulmonar va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Esto es por un mecanismo reflejo que yo no lo entiendo. A ver, la hipoventilación y la hipoxia produce vasoconstricción hipóxica por inhibición allá. Este es otro mecanismo. Cuando el paciente está hipoventilando, ¿ya? Digamos porque tiene poca presión, porque todo llega solo al espacio muerto, etcétera, etcétera, y hay hipoxia, entonces se va a producir vasoconstricción. ¿Ya? Medio raro, ¿no? Si debería haber vasodilatación en ese momento. ¿Por qué? Porque está inhibida la enzima, ¿no?, del óxido que va a convertir al óxido nítrico. Entonces el óxido nítrico es un vaso. Entonces acá debería haber una vasodilatación. Si falta oxígeno, deberían estar abiertos los vasos sanguíneos. Pero en este caso, dice que si inhibe esa enzima, no funciona el óxido nítrico, entonces persiste el hipóxido. Ya. ¿Ok?
¿Qué más? La hiperinsuflación puede inducir a insuficiencia cardíaca. Miren esto, van a tener en cuenta. La hiperinsuflación, cuando el paciente está con muchos volúmenes, mucha presión dentro del tórax, puede producir insuficiencia cardíaca congestiva, lo que hemos dicho, ¿no? Cor pulmonar, síndrome de estrés respiratoria, hipo o hipertensión pulmonar. ¿Cuál es la que nosotros vemos acá usualmente? Si el paciente tiene algún daño cardíaco, definitivamente la presión de insuficiencia cardíaca. Pero a veces, mira, la hiperinsuflación produce hipertensión pulmonar. ¿Cuándo yo lo vi esto? Yo estaba en la Católica en Chile y había un paciente que estaba en ventilación de alta frecuencia porque no iba bien con la ventilación mecánica. Estaba muy bien, excelentemente bien, ¿no? Como de pronto cianótico, completamente cianótico, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado en este paciente? Tenía una hipertensión pulmonar, ¿no? Ya sea un ecocardio al toque y vienen signos, ¿no? Indirectos de hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces le ponen óxido nítrico y listo, ¿no? La vasoconstricción, ¿no? Vasodilatación, listo, ¿no? Entonces esto van a tener cuando el paciente está muy hiperinsuflado. ¿Y por qué ese paciente estaba hiperinsuflado? Porque estaba en ventilación mecánica. ¿Y por qué estaba en ventilación mecánica? Porque estaba con un ARTS, un distrés respiratorio por la congestión. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el paciente está bien, pero con volúmenes muy altos, con presiones muy altas, con presión pico alto, con pic altos, y de pronto se descompensa el paciente, y ustedes lo primero que piensan que es, tiene un neumotórax, ¿cierto? Pero no tiene neumotórax, no tiene nada, ¿no? Y se puede ver lo más frecuente, hipertensión pulmonar, por la hiperinsuflación. La siguiente. ¿Y si no tenemos óxido nítrico? ¿Qué harían? Lo van a sedar, ¿no? Van a corregir la acidosis, le van a poner oxígeno al 100%, ¿ya? Así es. Lo que se pueda. ¿Y cuál es? ¿Qué utilizan acá? Es el denafilo, ¿no? Es un vasodilatador pulmonar. Ya, compresión mecánica de la fosa cardíaca. Cuando igual el PIB, los grandes volúmenes, la hiperinsuflación, todo está lleno de presiones en el tórax, van a comprimir la fosa cardíaca. Igual de acá, ¿no? Ya. Entonces, la presión pericárdica y la yusta cardíaca es la presión pleural que está al lado del corazón, esa es la yusta cardíaca. Y dentro del pericardio, la pericardia, ¿no? La presión pericárdica. ¿No? Entonces, todas estas presiones van a estar incrementadas cuando hay una hiperinsuflación pulmonar y van a producir disminución en la precarga ventricular derecha e izquierda, ¿no es cierto? Y en la derecha, ¿por qué? Porque va a comprimir la aurícula derecha. Entonces, menos sangre en el corazón derecho, menos sangre al pulmón, menos sangre de retorno al ventrículo izquierdo. ¿Está claro? Entonces, la precarga del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo están disminuidas. Ya, el incremento del volumen pulmonar produce aumento en la presión de la arteria en la aurícula derecha, lo que hemos dicho. Disminuye el retorno venoso, aumenta la presión diastólica del ventrículo. La siguiente, luego vamos a ver cómo. De la fosa cardíaca. Si la presión que rodea el corazón continúa, cada vez más presión en la fosa cardíaca, se produce compresión de los vasos coronarios que puede ir a isquemia, un infarto, ¿de acuerdo? O sea, cosas extremas, ¿no? Pero de repente en los adultos ocurre más esto. El aumento del volumen pulmonar produce disminución de la distensibilidad diastólica del ventrículo izquierdo por interdependencia ventricular del volumen de pinga del diámetro. Lo que hemos dicho, a ver, le llega todavía una cantidad suficiente de sangre al ventrículo derecho, ¿sí? Pero no va a salir, por lo que hemos dicho, ¿no? Por las presiones y todo eso, no va a salir libremente la sangre del ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho está lleno de sangre y aumenta la presión dentro del ventrículo derecho. ¿Qué va a pasar con el septum interventricular? Se va a hacer así. ¿Qué va a pasar con el volumen que debe recibir el ventrículo izquierdo? Va a estar disminuido. El gasto cardíaco, y ya.
La siguiente. Interdependencia ventricular, ya, lo que estamos hablando. ¿Qué es la interdependencia ventricular? Es el efecto que no es llevamiento, el llenamiento o la eyección de un ventrículo tiene sobre la eyección del otro. O sea, cómo un ventrículo repercute en el otro ventrículo, en su función de eyección. Ya. Los cambios en las presiones pericárdicas afectan el volumen de fin de diástole más el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo. Lo que hemos dicho, las presiones pericárdicas, el pericardio está comprimido, aumenta la presión pericárdica, entonces va a alterar más el llenamiento del ventrículo derecho que del ventrículo izquierdo. Ya. Si el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho se reduce por caída del retorno venoso. ¿Y por qué cae el retorno venoso? Porque la presión en la aurícula derecha está incrementada o está comprimida. Entonces se produce aumento de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. O sea, afecta más el derecho, pero al izquierdo le da un poco más de chance para poderse conectar. La siguiente. Esto, a ver, cuando nosotros respiramos normalmente, y esta es otra cosa que no está acá, cuando nosotros respiramos normalmente, más fácilmente va a ir más sangre a la aurícula derecha, porque no hay mucha presión. Cuando nosotros respiramos, ¿hay mucha presión en el tórax o no? No hay, porque la presión intertorácica es un poco disminuida. En cambio, en la ventilación mecánica está incrementada. Entonces, en la respiración espontánea, fácilmente llega la sangre a la aurícula derecha, al ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Eso es normal. Aumenta en la respiración mecánica. Se produce la disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. La disminución del ventrículo. Entonces, disminuye la actividad asociada con la inspiración. Allá. Miren, estamos respirando normalmente. Se facilita en la inspiración, se facilita el retorno venoso al lado derecho. Entonces, el lado derecho está lleno de sangre, el ventrículo derecho está lleno de sangre. ¿Sí? Entonces, ¿le quita un poco de espacio al ventrículo izquierdo o no? Entonces, el ventrículo izquierdo ya no está tan distensible. Ya no está tan distensible. ¿De acuerdo? Eso es normal. En la inspiración, ya. Entonces, a ver, en la respiración espontánea yo quiero que me entiendan lo siguiente. El corazón derecho está una maravilla. Y el corazón izquierdo un poco que se disminuye porque el derecho está bien de sangre. ¿Sí? Entonces el corazón derecho se va de alivio y el izquierdo está un poco frenado. En la ventilación mecánica ocurre todo lo contrario. ¿Ya? El ventrículo, en la ventilación mecánica, el ventrículo derecho, el lado derecho del corazón es el más afectado y le alivia un poco el trabajo al ventrículo izquierdo. La siguiente. La presión intraabdominal. Acá más o menos todo esto, ¿qué quiere decir? Que en la inspiración, ¿qué hemos dicho normalmente cuando nosotros respiramos? Que se va de alivio el ventrículo para el lado derecho del corazón, ¿cierto? Porque se facilita el retorno venoso. Esto porque también, ¿no? Esto ocurre en el lado derecho. ¿Y por qué? Porque el incremento del volumen pulmonar expande la pared torácica, baja el diafragma, aumenta la presión abdominal, ¿no? Y la resistencia vascular intrahepática e incrementa la presión pericárdica. Todo esto
A ver, ¿cómo les puedo decir? Si tenemos un tórax cerrado y nosotros vamos a hacer la inspiración. En la expiración contraímos los músculos abdominales, ¿no? Aumenta la presión intraabdominal y hace que se vacíe la sangre hacia el corazón. ¿De acuerdo? Eso está bien. ¿Y qué pasará en un abdomen abierto? Digamos, operan, ¿no? Y a veces les dejan abiertos, ¿no es cierto? ¿Cómo estará la presión intraabdominal? Muy baja. ¿Y aumentará el retorno venoso al corazón? No. ¿De acuerdo? Entonces, en esos pacientes, si ustedes tienen un paciente en la UCI con un abdomen abierto, por una peritonitis, lo que quieran ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar el retorno venoso? Muy bajo. Entonces, ¿qué tienen que utilizar? Buen volumen sanguíneo, ¿no? Van a utilizar, van a expandir su volumen y van a utilizar hino. La siguiente. La presión inspiratoria positiva aumenta la presión de la aurícula derecha, pero ahí no hay cambios en el retorno venoso. La hipervolemia o normovolemia, el flujo de la vena cava inferior aumenta. ¿Ya? En la hipovolemia, el flujo de la cava inferior se reduce. ¿Ya? Es lo que estamos diciendo acá. Si su paciente, entonces, cuando está alterada la presión intraabdominal, nuestro paciente tiene que estar normo o hipervolémico. Nunca puede estar hipovolémico, si no se nos va a chocar. Ya. Y acá el gasto cardíaco progresivamente se va reduciendo con un PIB de 0 a 15. ¿Ya? O sea, mayor PIB, menor gasto cardíaco. La siguiente. Efecto de las variaciones en la presión intratorácica. A ver, la presión alrededor del corazón, lo que ya hemos dicho, la presión intratorácica y sus gradientes para el flujo sanguíneo. Ya, esto es lo que vamos a ver, la siguiente. A ver, la presión intratorácica y las gradientes para el flujo sanguíneo. La respiración espontánea, y hemos dicho que disminuye la presión intratorácica. La ventilación mecánica la incrementa. La presión intratorácica incrementa la presión alveolar. Entonces va a incrementar la presión intratorácica. La presión intratorácica será mayor si la distensibilidad es baja o el volumen corriente en la ventilación mecánica es alto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un pulmón sano, distensible, complaciente, ¿sí? Va a entrar alto volumen, pero no va a producir mucha presión intratorácica. ¿Sí? Un presión duro por una bronconeumonía, un síndrome respiratorio, está ocupado, está todo saliendo, es un pulmón duro, ¿no es cierto? Va a entrar no mucho volumen, pero va a producir una gran presión. ¿Está claro? Entonces, para el paciente con mucha distensibilidad no va a producir mucha presión intratorácica. El pulmón con poca distensibilidad, poco complaciente, va a producir mucha presión intratorácica. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, si yo estoy ventilando a un paciente, ¿sí? Y le estoy dando volúmenes corrientes altos, le va a producir mayor presión intratorácica. Volúmenes corrientes bajos, menor presión intratorácica. Entonces, ¿qué voy a necesitar? El menor volumen corriente para generar la menor presión intratorácica posible. ¿Está claro o no? Ya. La siguiente. ¿Cómo afecta la presión intratorácica en la función cardiovascular? Ya, esto es lo más importante. Dice que la circulación tiene dos compartimentos. Uno dentro del tórax, que está influido por la presión intratorácica, y otra fuera del tórax, que está influido por la presión atmosférica. Los cambios en la presión intratorácica van a afectar las presiones para el retorno venoso en el corazón y la presión de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir?
que a mayor presión intratorácica, ¿no?, va a haber menos sangre de retorno al corazón y menos gasto cardíaco. Ya, eso es lo que quiere decir. La siguiente. Si nosotros reducimos la presión intratorácica, o la presión intratorácica va a estar reducida en la respiración espontánea, entonces va a haber un incremento del volumen del quinte diástole del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Entonces se incrementa el volumen intraocular. En la respiración espontánea hemos dicho que fácilmente llega la sangre al corazón derecho, se va a los pulmones y regresa al pulmón, al corazón izquierdo, ¿no? Entonces en la respiración espontánea va a haber alto volumen de sangre en ambos ventrículos y todo va a ir de maravilla. En cambio, en la ventilación mecánica, le ponemos mucha presión, mucho aire, aumenta la presión intratorácica y va a disminuir el volumen biventricular, especialmente en los pacientes hipovolémicos. Quiero que comprendan lo siguiente. En la respiración espontánea no hay ningún problema con el volumen cardíaco. En la ventilación mecánica va a estar disminuida el retorno venoso en ambos ventrículos. En la ventilación mecánica, los dos ventrículos van a estar con menos cantidad de sangre. Entonces, si es así, si van a estar con menos cantidad de sangre, el gasto cardíaco, ¿cómo va a estar? Por lo tanto, en la ventilación mecánica, nuestros pacientes deben estar hipovolémicos o preferible hipervolémicos. Preferible hipervolémicos. Por eso que viven más, ¿no es cierto? Los hinchados viven, los deshidratados se mueren. Así que. Ya, efectos de la presión intratorácica en la función del ventrículo derecho. Muchas cosas ya hemos dicho. Durante la respiración espontánea aumenta el retorno venoso. ¿Sí? ¿Está clarísimo o no? Ya, estas cosas, de todas estas cosas feas, solo deben aprender una y otras cosas puntuales. Lo estamos repitiendo 5, 6, 7 veces. ¿De acuerdo? El aumento de la presión media de la vía aérea puede afectar el volumen de quinte diástole del ventrículo derecho. ¿Qué pasa en la ventilación mecánica? Cuando aumenta la presión media de la vía aérea, como en la ventilación mecánica, que estoy poniendo alta presión, alto volumen, ¿no es cierto? Aumenta la presión media de la vía aérea, aumenta la presión intratorácica. ¿Qué va a pasar con el retorno al lado derecho? Disminuye. En pacientes con falla cardíaca, el gasto cardíaco es afectado por cambios en la postcarga, por lo que aumenta la presión positiva. Ya, ¿esto qué significa? Estamos hablando del ventrículo derecho. Ya, miren, ya, ¿qué quiere decir acá? El paciente tiene una falla cardíaca, está con insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, le llega, está en ventilación mecánica, ¿le llega alta sangre al ventrículo derecho o no? Poca sangre, estamos en ventilación mecánica. Y además, la postcarga, ¿cómo están con los vasos pulmonares? Comprimidos, ¿no es cierto? Entonces, estamos en ventilación mecánica. Entonces, ¿qué es lo que más está fallando en este paciente? ¿La precarga o la postcarga? La postcarga, porque no le deja salir la sangre del ventrículo derecho. Por eso debemos utilizar nuevamente presiones las más bajas posibles para que tengamos un gasto cardíaco adecuado. Ya, sigue, la siguiente. Función ventricular derecho. El retorno, ahí está, el retorno venoso, estamos hablando del ventricular derecho. Mejora, reducir la presión intratorácica. ¿Qué debemos hacer? Ya, esto es una básica. El ventrículo derecho no está funcionando bien porque le estoy poniendo mucha presión en el ventilador. ¿Sí? Mucha presión. ¿Cómo yo mejoro esto? Voy a disminuir todos los componentes de ¿quién? De la presión media de la vía aérea. ¿Cuáles son los componentes de la presión media de la vía aérea? Disminuyo el tiempo inspiratorio, aumento el flujo inspiratorio, incremento la precarga, más líquidos y finalmente vaso. Nuevamente, si yo le pongo mucho tiempo inspiratorio, voy a empeorar esta situación.
tiempo inspiratorio lo disminuyo, estaba en 0,8, lo voy a poner en 0,7, 0,6. Aumento el flujo inspiratorio para que el tiempo inspiratorio no sea largo. En estas cosas, en estas repercusiones hemodinámicas, estamos hablando de cosas diferentes a la anterior, ¿no es cierto? El tiempo, antes hablábamos que el tiempo expiratorio era bueno alargarlo, ¿no es cierto? En el asma, en esas cosas. Aquí el tiempo inspiratorio para las repercusiones hemodinámicas es perjudicial. Si el paciente está mal perfundido, una de las causas es que tiene un tiempo inspiratorio muy largo. ¿Qué hago? Acorto el tiempo inspiratorio. ¿A expensas del inspiratorio? No. ¿A expensas de qué? Más del inspiratorio. A expensas en que no voy a tener una muy buena oxigenación. ¿De acuerdo? Pero si yo digo, tengo una buena oxigenación, digamos una saturación de 92% y un PaO2 de 62, 64. Pero eso lo puedo lograr con un tiempo inspiratorio de 0,6 a 1. ¿En cuánto lo pondría? 0,6. ¿Está claro? Muy bien. Entonces disminuyen el tiempo inspiratorio, aumentan el flujo inspiratorio. ¿Porque qué es el flujo inspiratorio? La velocidad con que ingresa el aire en el tiempo inspiratorio. Si yo le pongo flujos altos, más corto va a ser el tiempo inspiratorio. Incremento la precarga. ¿Qué hago? Volumen. Entonces, ¿cómo van a tener a sus pacientes cuando tengan que ventilar con mucha presión? Que le va a generar mucha presión intratorácica. Normovolémicos, hipervolémicos o hipovolémicos. De la normo a la hiper, jamás hipovolémicos. ¿Está bien? Y si no es no mejor eso, vasoactivos. Si están en una ventilación de alta frecuencia y se les pone mal el paciente, noradrenalina. En los otros casos, de repente, adrenalina o dopamina. ¿Utilizarían dobutamina? No, porque tiene un poder vaso. ¿Está claro? Ya, sigamos. Vámonos. En la función del ventrículo izquierdo, ¿cómo afecta esta presión intratorácica? Dice que grandes y sostenidos cambios en la presión intratorácica afectan la función del ventrículo izquierdo. Altera el llenado del ventrículo, altera la postcarga por la presión transmural. Ya, aquí también, mire, ventrículo izquierdo, estamos en el lado izquierdo del corazón. ¿De acuerdo? En el lado derecho, ¿cómo es la postcarga del ventrículo derecho? Los vasos pulmonares. ¿Cómo es la postcarga del ventrículo izquierdo? En la aorta. Ahí es donde actúa esta situación. Bien, hasta ahí actúa, ¿no? Altera la postcarga por la presión transmural, donde está todavía en la parte que está saliendo la aorta y está comprimiendo la pleura, está comprimiendo la presión intracardíaca por las presiones. Al disminuir la presión intratorácica, aumenta la postcarga. ¿Ya? El incremento ventilatorio de los músculos respiratorios determina la función cardiovascular. El incremento ventilatorio de los músculos respiratorios. Esto es lo último que están tratando de investigar, luego vamos a ver. Dice que no es bueno también que el paciente esté totalmente sedado ni relajado, sino que el paciente debemos en lo posible respetar sus respiraciones efectivas. Cuando el paciente respire espontáneamente también, ¿va a aumentar o va a disminuir la presión intratorácica? Va a disminuir y vamos a mejorar esta función del ventrículo izquierdo. La siguiente. Ahora, el ventrículo izquierdo. La ventilación mecánica altera el volumen de film de diástole del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque la presión intratorácica aumenta la presión transmural y disminuye el retorno venoso, lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? La presión intratorácica hace que no salga la sangre del ventrículo derecho, menos sangre a la aurícula izquierda, menos sangre al ventrículo izquierdo. Esa es la precarga. La inflamación pulmonar aumenta la resistencia vascular pulmonar, se produce desviación del septum y disminuye la interdependencia ventricular. Los cambios en la presión intratorácica afectan la función lateral, esencial, histórica del ventrículo izquierdo, es en la función del ventrículo izquierdo al alterar la sensibilidad diastólica de la postcarga. Al alterar la sensibilidad. Y hemos dicho,
A menor presión intratorácica va a mayor compresión de la aorta en el lado izquierdo, por lo tanto la postcarga va a disminuir y más fácilmente va a salir la sangre del ventrículo izquierdo. Entonces, si hay menor presión intratorácica, también no va a estar tan apretado la fosa cardíaca, como hemos dicho. Entonces el corazón va a tener más amplitud para la diástole, ¿no? Mayor volumen de distensión. La siguiente. Y presento la... Ya, esto es más o menos lo que hemos dicho acá de la presión intraabdominal. Si hay si el abdomen está cerrado y hay una buena presión, va a aumentar el retorno venoso. En cambio, si el abdomen está abierto, se pierde toda esa presión y disminuye el retorno venoso. La siguiente. A ver, efectos de la ventilación mecánica de acuerdo al estado pulmonar previo. Dice que todos los pacientes que van a estar en ventilación mecánica, ¿no? van a requerir presión media, alta y PIB alto, muchos de ellos, como el ARS, por ejemplo. Entonces, esto va a reducir el volumen sistólico intratorácico y produce disminución del gasto cardíaco. Al final de cuentas, todo esto disminuye el gasto cardíaco. Por lo tanto, debemos incrementar líquidos y la ventilación a presión se asocia con mayor gasto cardíaco. Esto es lo último que he leído hoy en la mañana. Y ustedes me van a decir una pregunta que yo se las voy a hacer. Tengo un paciente está grave y ¿con qué lo ventilo? A presión, a volumen. ¿Cuál me va a dar menores repercusiones hemodinámicas? ¿Cuál creen? Es un estudio que han hecho, bonito, en 20 pacientes. Primero los ventilaron a volumen, luego los ventilaron a presión. Creo que 2 horas cada uno de los pacientes graves. El mismo paciente dice que menores repercusiones hemodinámicas es ventilarlo a presión. Entonces, paciente gravemente enfermo, de preferencia lo van a ventilar a presión, por ejemplo en bares. ¿De acuerdo? Ya. Sigan. Ya. ¿Qué pasa cuando hay un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva? En estos pacientes, la presión positiva y el PIB produce vasoconstricción, hipoxia y disminución de la postcarga del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Con lo que se produce aumento del gasto cardíaco. Miren, no todo es malo. Cuando a algún paciente con insuficiencia cardíaca lo estamos ventilando, ¿no? En ventilación mecánica, y le ponemos PIB, ¿no? Le va a producir vasoconstricción hipóxica, ¿no? Porque el paciente debe estar hipóxico, hay una vasoconstricción, pero le va a producir una disminución en la postcarga del ventrículo derecho, con lo que se produce aumento del gasto cardíaco. Medio raro, ¿no? ¿Por qué es esto? Ya miren, hay una disminución de la postcarga del ventrículo izquierdo, pero sin embargo dice que esta presión intracardíaca va a generar que todo el volumen del ventrículo izquierdo pueda ser eyectado. En otras palabras, yo no lo comprendo muy bien, pero ellos que dicen que el paciente que está con insuficiencia cardíaca y está en ventilación mecánica, la ventilación mecánica le va a ayudar un poco más al ventrículo izquierdo que al ventrículo derecho. Y eso es lo que es. Sin embargo, estos pacientes, cuando tienen edema pulmonar, mejor es ventilarlos con la ventilación no invasiva. Y eso es lo que hacen en el INCOR. El paciente está con insuficiencia cardíaca congestiva, está con edema agudo de pulmón. Lo primero que hacen, ¿qué es? Ventilarlo con ventilación no invasiva. ¿Ya? Y después ya lo pasan, si es que no resulta esto, a la ventilación. La siguiente. Ya, ¿qué pasa acá con el asma, todas esas cosas? La hiperinsuflación comprime el corazón, reduce el retorno venoso y aumenta la postcarga ventricular derecha. ¿Está claro lo que hemos hablado ahora? Y produce disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué debemos hacer?
volumen corriente disminuye. Aumento del flujo inspiratorio. ¿Para qué? Para que el tiempo inspiratorio tampoco no sea muy largo. ¿Qué más? Tiempo inspiratorio dice, expiratorio debe ser, ¿no? Tiempo expiratorio prolongado, y acá podemos hacer hipercapnia del resto. En todo esto que nos interesa acá, ¿cuál es? Volumen corriente disminuido, para no aumentar, ¿no?, la hiperinsuflación, no aumentar la presión intratorácica. La siguiente. Ya. Acá, ¿cuáles son las repercusiones cardiovasculares en los modos ventilatorios? Y hemos dicho una conclusión: paciente muy grave que requiera muchos volúmenes o mucha presión. ¿Con qué lo ventilo? A presión, preferentemente. Ahora, ¿y qué modo de ventilación? Dice: la ventilación con presión de soporte tiene pocos efectos cardiovasculares adversos. Reduce la postcarga y garantiza un mejor índice cardíaco, y se asocia con un menor consumo de oxígeno por los músculos respiratorios. ¿Qué les parece? Entonces dicen que mejor es ventilarlo en la medida de lo posible con SILD más presión de soporte. Entonces, ventilarlos a presión en SILD más presión de soporte. Esto nos va a garantizar menores efectos hemodinámicos por la ventilación. ¿Ya está claro? No. Sin embargo, también hay la ventilación con liberación de presión de la vía aérea, contribuye a una mayor estabilidad hemodinámica. Estos son modos que nosotros no los utilizamos: la ventilación con liberación de presión de la vía aérea. ¿Qué significa liberación de presión? Son los ventiladores inteligentes, ¿no? Según la resistencia y la distensibilidad de los pulmones, en cada respiración te va a dar más o menor presión, para mantener un adecuado volumen ventilador. ¿Ya? Entonces ya no vamos a ser rígidos. Todas las ventilaciones, tanto de presión, sino que estos ventiladores a veces están más, a veces menos, según cómo vaya el estado del paciente. Entonces va a haber menores repercusiones. Después hay la ventilación de alta frecuencia específico para el ciclo cardíaco, dice que incrementa el gasto cardíaco. Estos son nuevos modos de ventilación de alta frecuencia, donde más o menos es lo siguiente: que le va a introducir más o menos volumen sanguíneo si está en inspiración o expiración. ¿Ya? O sea, ya no en todas las ya sea inspiración o expiración le va a poner, no, sino en algunos más, en algunos menos, en algunos más. ¿Cómo lo captarán? No lo sé. Eso no lo tengo. Tampoco hay estudios frente a esta situación. Y finalmente, ningún modo ventilatorio tiene efectos hemodinámicos específicos que proscriba su uso o justifique su empleo rutinariamente. O sea, cada paciente tiene cómo ventilarlo según cada momento, ¿no? Por ejemplo, un paciente que esté entonces, ningún modo ventilatorio es malo, no se debe utilizar esto, o sí se debe utilizar únicamente en estos, no. Faltan muchos estudios. Lo único que nos dicen, lo que yo les he dicho, son recomendaciones, no son indicaciones precisas. Mejor ventilarlo a presión, ojalá que fuera en SILD a presión de soporte. Pero si el paciente no está en ese momento, por ejemplo, a un paciente, a ver qué me imagino, un asma que recién ingresa con una gran hiperinsuflación, que ahorita lo podrán poner en SILD interesante soporte, no, de repente lo van a sedar, lo van a paralizar, ¿no? Le van a poner en necesidad. ¿De acuerdo? Pero cuando se pueda, en otras palabras, preferentemente en el paciente, ventilar la presión, y si se puede, si está ok,
SND más presión de soporte, o simplemente presión de soporte. ¿Está claro? Ya. ¿Qué más podemos concluir? Que nuestros pacientes vamos a ventilarlos con la menor presión posible, con el menor volumen corriente posible, para evitar que no tenga mucha presión intratorácica. ¿Qué más? Que debe tener una buena volemia, ¿no es cierto? Una buena volemia. Si tiene repercusiones hemodinámicas porque tiene mal gasto cardíaco, mala perfusión, en lo posible, ¿no? Disminuir lo que hemos dicho, disminuir el tiempo inspiratorio. ¿Y qué más? Finalmente, uso de vino. ¿De acuerdo? Listo, ya, nada más. Listo, y ustedes se van a leer las repercusiones en los otros órganos. La ventilación mecánica tiene repercusiones en los otros órganos, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, a nivel renal, ¿qué pasa? Disminuye la filtración, ¿qué se llama? Glomerular, hay una mayor reabsorción de agua, disminuye la diuresis, ¿no? Puede producir, disminuye la diuresis, ¿no? Pues hay varias repercusiones bonitas a nivel del sistema digestivo, a nivel hepático, a nivel endocrinológico, a nivel neurológico. Entonces ustedes se la leen. Estas son las más importantes, pero las otras a veces no las tomamos en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, una paciente que esté en ventilación mecánica nos puede hacer un UCI. Sí, nos puede hacer un UCI. ¿Nos puede hacer una hemorragia digestiva masiva? Sí, nos puede hacer. ¿Nos puede hacer una hipertensión endocraniana? Sí, nos puede hacer. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, doctores. Cuando tengamos otros cursos ya más específicos de esas cosas o profundizar, hablaremos sobre eso. ¿Está claro? Ya, esta es una clase fea, no me gusta, pero es lo último que se está haciendo y esto va cambiando, porque hay cosas que no se completan. Y muchas de estas cosas que yo les he dicho son en adultos, que algunas son extrapoladas a niños. En niños nadie se va a querer hacer estudios extrapolados. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya, ahora aplíquenlo en sus pacientes. De a poquito lean. Entonces, cuando el paciente está ventilado y está mal perfundido, buscan esta situación. ¿Qué estará pasando? ¿Qué le está dando? ¿Cómo está la presión? Etcétera. Muchísimas gracias. Ya, amigos.